Buenas tardes. Bueno, hoy presentamos a una autora de varios libros que a mí me interesó por el tema de la integración, de la vida, y la verdad es que estoy un poco nervioso porque os miro y veo muchas caras conocidas, pero la familia no está... Estamos mejor sentados en una mesa tomando una cerveza que vosotros ahí abajo y yo aquí arriba, como si fuera un profesor de universidad. Entonces, y por otros motivos que ya contaré si va surgiendo. Así que cedo la palabra a Juan. ¿Se dice así? Más o menos. Bueno, no. Juan. Bueno, aquí en España me llaman Juan, pero como aquí la gente en España no sabe chino, pues en verdad se pronuncia Chuen. Pero ya de Juan, pues ha quedado como Juan, que es como Juan pero con Q. Yo no me llamo Juan. Eso lo dejo claro, porque todavía hay gente que se confunde. Juan. Se pronuncia Chuen, significa manantial. Ah, Sí. bueno. Ya que me está presentando, pues yo os dejo esto. Yo llego, en la presentación llego hasta que has hecho el bachillerato el artístico, ¿no? Sí. Pero luego ahí en las tapas de los libros pones una serie de cosas que yo no entiendo cuál ha sido tu desarrollo profesional o cuál es tu... Entonces podías hablar y luego otra cosa que te quiero preguntar, nada más empezar, es por tu familia, porque en los dos libros hablas de tu familia y me gustaría saber qué tal están, si están contentos, si no... Así que cuando quieras. Vale, bueno, pues las palabras que Elías dice que son extrañas en las tapas de mis libros, yo de formación artística tengo más bien poco o nada. O sea, poco o nada es que yo hice el bachillerato, pero en un momento decidí que si yo quería ganar dinero y tener cosas como una nómina, eso de Bellas Artes no me servía. Y entonces dije, bueno, pues hago diseño gráfico y con diseño gráfico tendré trabajo estable, un contrato, ¿no? Yo no quería hacer restaurante chino. Y entonces me metí en el mundo del diseño, luego el diseño me aburre soberanamente porque a mí lo que me gusta es pintar, entonces decidí, como yo decía, bueno, la evolución del diseño es ser diseñadora de productos digitales como webs y apps, me aburre soberanamente, entonces acepté que lo mío es ser pobre y ser hacer cómics, entonces pues... Y aquí como estáis apoyando una autora, pues española, de origen chino y medio pobre, no pasa nada. Y entonces Elías me ha preguntado por la familia. Esta historia, bueno, luego hay la presentación que aquí he expuesto es para que tengáis referencias gráficas, ¿no? Además de los cómics, pero esta historia es muy graciosa porque estábamos tomando un café Elías y yo y me preguntaban qué era eso de que yo contara mi vida tan públicamente. Pues yo os contaré que yo contaba mi vida públicamente y encima a escondidas de mi familia. O sea, yo no le había dicho a mi familia que yo les estaba dibujando y nada, lo sabían mis hermanas. Y mi madre es protagonista que está en la portada del libro. Ella no lo sabía. Entonces yo me encontraba situaciones como que estaba dando una ponencia con otras compañeras del gremio en una sala así de grande, en Granada, toda llena, y me preguntaba qué pensaba mi familia y yo le estaba diciendo ahí, pues mira, mi madre no lo sabe. Y claro, eso se fue haciendo como una bola porque yo publiqué Gazpacho Agridulce hace 8 años, que bueno, esto ya os lo contaré según vaya la presentación, ¿no? Según avance. Pero yo primero publicaba viñetas en el diario, o sea, en la parte digital del País, también en un blog, y después ya había pasado un año, ya tenía el contrato firmado de la primera novela gráfica y dije, bueno, pues será el momento de contárselo a su susodicha madre, que es protagonista. Y lo que me dijo mi madre después de que yo se lo contara, pues yo estaba súper nerviosa, en plan de madre mía, esta me va a decir que por qué cuento los cotillos de la familia, que qué vergüenza, que por qué hago aquí los desaires, que todo el mundo se entere de nuestros desaires. Pues lo primero que mi madre me dijo fue si se iba a ganar mucho dinero con eso. Y yo dije, bueno, mamá, pues no mucho, ¿no? Y ahí se quedó. O sea, le importó más bien poco. Y lo segundo fue que me tenía que echar un novio. O sea, lo del novio ya ha seguido hasta ahora, ¿no? Porque ella ya no se rinde. Las madres con los novios no se rinden.
Así que así se la ha tomado la familia. Bien, ahora son súper fans. O sea, al principio ella no lo terminaba de entender de qué es lo que estaba haciendo, que era... ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí. Es que me pinta los labios. Entonces he dicho que una vez que me los pinto, pues que me veáis la cara. Entonces, bueno, ella no entendía del todo lo que era el contenido, ¿no? Aparte de cosas de familia, tradiciones, pues ella me cuenta y me dice, bueno, pues podrías contar esto en gazpacho, porque esta tradición china, pues me parece muy interesante, ¿no? Lo último que me contó fue lo del calendario lunar, que como en China va el calendario lunar, por eso el año nuevo chino, este año es en febrero. Me dice que cada no sé cuántos años, que se me ha olvidado, en vez de aquí en Occidente hay un año bisiesto, en China hay un mes más del calendario lunar. Porque, claro, por la luna no sé cuánto, yo no me he enterado muy bien. El caso es que hay otro calendario y hay cada no sé cuántos años, en vez de un día, hay un mes. Y ese es año de mal augurio, mala suerte y todo mal. Y yo diciendo, hostia, esto no lo sabía. Me acabo de enterar con mis 32 años de edad. Bueno, Elías, que me... Cuando quieras. Bueno, pues como... ahora empiezo con la conferencia. Yo estaba aquí hecha de chacarrillos, pero... Bueno, antes de... Dos cosas antes. Habrá luego un coloquio para el que se quede con preguntas, que puede ser muy interesante porque... Y tal. Y luego también daremos un tiempo para firmar los fabulosos ejemplares que gustosamente nos ha traído una librería. Entonces, daremos también un tiempo, ¿eh? Así que no os vayáis sin comprar el libro. Venga, cuando y también no tengáis miedo de preguntar al final del coloquio. Como la mayoría de aquí conocéis a Elías, pues yo asumo que estamos todos en familia y veis que no tengo ningún problema en rajar. O sea, no tengo ningún problema. A mí me gustaría que alguien me contestara de esta sala, personas no asiáticas, ¿vale? ¿Cómo os quedaríais si alguien os dice o os repiten que habláis muy bien español? Claro, sorprendido. Pues a mí me lo llevan diciendo toda la vida, que hablo muy bien español. Entonces, ahora mientras soy adulta ya me lo tomo un poco a broma, ¿no? A veces les digo que muchas gracias, que llevo 6 meses en España, pero soy muy estudiosa y me he empeñado, o sea, me he esforzado mucho en integrarme. Esto como que de pequeña me causaba mucho conflicto, ¿no? Porque es como, que hablo muy bien español, ¿no? ¿Cómo? Dime. Hablas muy bien chino. No, justo el chino no lo hablo muy bien. Entonces a mí me causaba como mucha sorpresa, ¿no? De que si pronuncio la R la gente se sorprende. Pues yo me sorprendía más de que la gente se sorprenda. O sea, para mí era como muy natural. Yo he nacido aquí, ¿cómo no voy a pronunciar la R, no? Y ese día, bueno, ya no ese día del hablas muy bien español, sino es que para mí era tan natural que en mi casa se viera una telenovela china, que mi madre hiciera arroz, ¿no? Y que fuera, pues comiera tortilla española, o que el cumpleaños de mis amigas fuera diferente, ¿no? A mi casa. Bueno, cumpleaños, ¿no? Que yo quería Burger King, pero mi madre se empeñaba en restaurantes chinos. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que a mí me empezó a extrañar porque para lo que a mí era natural, para la gente no lo era. Entonces yo me acuerdo de una vez que me dijeron que es que tú eres china y yo, hostia, sí, o sea, porque yo no era china, yo era yo, hasta que la gente me empezó a señalar que yo era china. Entonces, tengo un recuerdo de que le pregunté a mi tata, que es española, o sea, porque para mí era natural, o sea, estaba con mi familia china, mi tata española, ¿no? Mi nani, que sale en la primera novela gráfica, ¿no? En Gazpacho, era natural como el respirar. Entonces yo le pregunté a ella, ¿qué es ser china? ¿Y vosotros me sabríais responder qué es ser chino o china? ¿Una persona? Los ojos. El pasaporte. Aunque tú tendrás carnet de identidad español. Sí.
Sí, allí al fondo hay una... Yo coincido completamente contigo porque mi familia ha sucedido exactamente lo mismo. Y hace nada yo estaba trabajando y me decían, ay, qué bien que hablas español. Y yo digo, ¿sabes qué es lo mismo que decirlo en español? Qué bien hablas español. Yo a veces también he dicho, tú también. Y la gente se queda como muy sorprendida. ¿Y tú también tenías la mano levantada? Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, claro, yo me surgía esa duda de que qué es esto tan exótico y tan raro que es ser chino cuando yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque yo para mí era normal, entendedme, yo era yo y para mí no había nada extraño hasta que la gente me lo empezó a decir. Y tengo un recuerdo que a la gente le fascina cuando se lo cuento porque mi tata me dijo lo mismo, me dijo el tema de los ojos rasgados. Y yo no entendía eso. Yo me miraba en el espejo y decía ojos rasgados. Y me quedaba así. Y luego me abría el ojo, digo, ¿rasgado dónde? O sea, y entonces me acercaba a mi tata y le decía, no lo entiendo porque mi ojo por fuera es blanco y por dentro es redondo y marrón y es como el tuyo. No entiendo qué es esto de ser chino. Ahí en mi infancia. Entonces, retrocediendo un poco, os cuento también la historia de mi familia. Aquí mi susodicha madre, que no sabía nada, y aquí está el protagonista, el restaurante, ¿no? Entonces, mi familia llegó a España a finales de los 80. Para poner un poco en contexto histórico, aquí Eli ha sido profesor de historia, pero yo esto lo he tenido que rebuscar porque a mí aquí nadie me ha dado historia de China. Yo lo he tenido que mirar por internet y muchas veces lo de internet es mentira. Pero el caso es que en esa etapa migratoria de mis padres, mientras en Japón, Corea, había como el boom wow, qué guay, ¿no? Económico, tecnología, sale Kodak, todas estas marcas, ¿no? Nokia, creo que Samsung también es coreana, pues China lo que pasaba es que había una crisis económica muy grande. O sea, venían del gran salto adelante, de este señor Mao, que al final puso el comunismo, todo pobre, todo mal, qué mal, fatal. Y entonces estaba también la política de un solo hijo, en el cual si tú tenías más, si eras pobre, pues habían cosas chungas tales como abortos forzados y patatín patatán. Entonces, si eras de una zona rural de China, tenías que emigrar. Y en esa situación, mi familia vino a España pues a tener un varón literal. O sea, esto no es que me lo invento, sino porque la cultura aquí patriarcal era el varón, el heredero, ¿no? Y eso pasó. En ese caldo de cultivo vino mi familia aquí. Y todo esto que al final ha salido de manera natural, introductorio, que yo os iba contando, jiji, jaja, cómo es esto de ser chino, mi madre me quiere casar con un chino, ¿no? Pese a que yo había hecho la carrera y todo, ¿no? Yo estos chascarrillos que os he contado se lo contaba también a mis amigos y mis compañeros de trabajo y todo. Y le parecía sumamente fascinante. Era una cosa en plan, ¿qué te ha dicho tu madre hoy? Y yo decía, bueno, pues mi madre hoy me ha dicho que este también lo cuento mucho porque mi madre, según yo he ido cumpliendo años, ella ha bajado expectativas. Primero era cásate con un chino rico, luego solo chino y luego ya cualquier cosa. Por favor, hija, no estés sola. Nos da igual en tu vida, ¿vale? Y yo, mamá, ¿qué te parece que sea madre soltera? Bueno, ella, eso ya. Y claro, todo esto, los choques culturales, ¿no? Lo de que a la gente no le cabía en la cabeza que, por ejemplo, mis padres siguieran presionando de tanto cuando yo había sido alumna excelente, que tenía trabajo, contrato fijo, ¿no? Yo le decía, mamá, es que cualquier madre española estaría contenta. Y mi madre lo que quería era que yo me siguiera casando, tuviera un restaurante. Y ese choque cultural era fascinante. Entonces, un día, en la comida que tenía yo con las compañeras de trabajo, me dijo una de ellas, ¿no? Esther se llama. ¿Por qué no haces un webcomic narrando esto? Porque me parece muy interesante, tal cual. Y ya veis, aquí 2013, es que ya de esto ha llovido, madre mía, o sea, madre mía. Nació Gazpacho Agridulce, eso es totalmente cierto, yo nací en un taxi, eso también lo puedo contar. Eso no es ningún choque cultural, eso es que mi madre pare como pone huevos, que mi padre se lo dice, tú en vez de parir pones huevos. Y yo pensaba que eso era algo que, yo qué sé, que mi madre se había pasado dilatando toda la noche, pero resultó que en 10 minutos se puso a Lo estoy contando igualmente y no pensaba contarlo, pero bueno. Ella decía que tenía hambre, que se iba a hacer el desayuno que eran fideos y de mientras
estaba haciendo los vídeos y dije, hostia, que me voy a poner a parir. Y en 10 minutos pues yo ya estaba fuera en el taxi. O sea, eso fue así. Y bueno, cosas como esta. El caso es que en 2013 nació el blog y bueno, aquí os he puesto una muestra de la viñeta de 2015, pero esto fue mucho antes. En 2013, en octubre, nació Gazpacho Agridulce y después, en diciembre de ese año, yo empecé a publicar en El País, en la versión digital. O sea, fue súper, súper rápido. Y bueno, yo esto lo cuento que yo no pensaba que a nadie le iba a interesar. O sea, esto es como... Son cosas de familia, a lo mejor es algún chiste graciosillo, ¿no? Pero no me imaginaba el gran recorrido y el impacto que mi trabajo iba a tener, ya no solo en mi persona y en mi desarrollo, tanto personal como de identidad cultural, sino... Mira, es que estáis hoy aquí todos interesados a las 8 de la tarde. O sea, yo estaba diciendo, Elías, no sé, igual vienen 2 personas. Y Elías me ha dicho, yo tengo muchos amigos, no te preocupes. Y algunos chinos incluso. Entonces, esto para que veáis son de las primeras viñetas, ¿no? Tristemente, voy a utilizar término racializado, que os voy a explicar por qué. A mí me gusta el término racializado porque yo no pienso que yo me he racializado a mí misma y que me digo, ay, me voy a cubrir yo mi de raza y no sé cuánto, ¿no? El término racializado quiere decir las personas que sufren cierto tipo de discriminación y opresión debido a su fenotipo, culturalmente hablando. Si vosotros me leéis a mí como china y luego me dice, puta china, vete a tu país, pues quien me lo dice me ha racializado a mí. Por eso me gusta, porque es inclusivo. Engloba la generación que ha llegado y la generación que nace aquí y, o sea, pues por eso, el fenotipo. Tristemente, hablando de abuso, bullying en el colegio, que se metan contigo, no he conocido a ningún chaval, ninguna chavala que me diga que no les ha pasado nunca, ¿no? O que no se metan. Hay gente que me dice que no ha sufrido racismo, pero luego hablando con ellos o ellas me cuentan situaciones en las que sí han sufrido racismo. Y digo yo, pues entonces igual es que no tenemos el término. Y es, bueno, que no sabemos del término. Estas situaciones que yo cuento, los choques culturales, son autoficción. Muchas veces la ficciono un poco, ¿no? Porque los recuerdos y la vida no tienen un orden en general. Pero lo que yo quiero es transmitir un mensaje con un orden y, sobre todo, utilizar el humor, que me parece muy importante. Por ejemplo, puto subnormal, te voy a enviar yo a tu país, Mongolia. Yo ahora mismo esa broma no la haría. Pero porque mi recorrido como autora y el uso del lenguaje me parece muy importante y estos fueron literalmente de las viñetas de 2013. Esta fue una cuarta, una quinta. Y contaba esta también, porque mi madre nunca entendió por qué yo me ofendía cuando me decían chinita y se regaban los ojos, ¿no? En plan, pero si tú eres china, ¿pero por qué te enfadas? Y yo le decía, mamá, es que... Y no sabía explicarlo, pero un niño, aunque tú no le insultes o no le pegues, el desprecio se nota en la voz y el señalar y en las miradas. Y un niño no te puede expresar eso verbalmente. Oye, me siento ofendida o me enfada porque... el que yo sea china, tú lo estás utilizando como arma arrojadiza hacia mí. Y entonces estás llenando esta palabra de significado negativo y lo que yo soy lo conviertes en algo malo hacia mí y que me afecta también en mi crecimiento. Y de hecho, como me gusta bastante cómo quedó, aunque... bromas, es que las mismas bromas no las haría ahora, pues las dejo aquí como recuerdo, ¿no? De también recordarme a mí misma como autora mi crecimiento y la diferencia de esto. Bueno, y mi madre me dijo que fueron españolitos y le dijera españolitos, y como ellos me hacían así, pues yo hacerle así. Fatal, o sea, no lo hagáis. Porque al igual que el tema de hablas español, la gente española es como, obviamente, el tema de españolito también se quedan como obviamente, ¿no? Porque aquí, claro, el que te digan lo que eres no es nada extraño. Es como decir, esta mesa es marrón, pues ok. Y ya está. Y claro, yo en ese momento tenía como en mi etapa de crecimiento, primero descubrir que era china. Segundo, descubrir que ser china parecía que era algo horroroso, porque la gente se metía conmigo, porque yo no tenía reyes, porque no sé cuántito. Y yo decía, madre mía, es que ser chino es malo, ¿no? Entonces yo decía, pues me esforzaré mucho en ser española. Si es que se puede esforzar uno a hacer eso, ¿sabes? Y, por ejemplo, quería hacer la comunión.
que es lo que cuento aquí, la comunión, que yo no sabía que eso no tenía nada de cultural, es en plan de la religión católica, la gente hace la comunión, pero yo creía que eso era para ser español. Entonces yo, pues si hacía hacer la comunión, pues iba a ser la que hacía mejor la comunión. Y mi madre, claro, decía que eso es para españoles. Mi madre tampoco tenía como... Aparte que tenemos muchos problemas de comunicación, porque claro, entre que ella su español no es perfecto y el mío es chino regular, pues intentamos suplir y allí hay problemas de comunicación. Entonces ella me decía que la comunión era para españoles y ya está. Pero yo, como era muy rebelde, decidí que si la comunión se hacía, yo por mis ovarios iba a hacer la comunión. Entonces me metí en catequesis. Obviamente no había nadie chino en catequesis y me pillaron y me dijo la profesora, pues si tu madre no te deja no puedes venir. Y yo me quedé como súper triste. La catequesis. Y entonces, bueno, aparte, como veis, todas las viñetas, todos de autoficción, hay mucho de mi vida, ¿no? Pero también mucho de la vida de mis primas, la vida de mis hermanas, ¿no? Que está autoficcionado, ¿no? En el sentido de crearle un hilo narrativo. Y me gustaría hablaros también de Gazpacho el Cruce, el libro. Esto fue, por ejemplo, el diseño de personaje. Mira, Sara, yo, adolescente malhumorada, porque claro, sí, imaginaos, si los adolescentes ya son malhumorados, nadie me entiende, a mí nadie me entendía, literal, porque nadie me entendía verbalmente por el tema del lenguaje, ¿no? Pero la diferencia cultural me resultaba muy difícil de explicar a mis amigos no racializados, porque antes, mira, me había dicho una persona de aquí que es que yo soy española. Y al principio, para mí, eso era un piropo, ¿no? Yo me he esforzado tanto en ser española que qué guay, que estoy siendo española. Y luego, con el tiempo y con el crecimiento personal, también pensé que el que me digan que soy solo española borra mi familia, y borra mi cultura, y borra el país de origen y mi herencia. Entonces, ahora me defino como española, pero no mucho, que es lo que tengo en la web. Porque me parece importante el reconocimiento de estas identidades culturales que no son monoculturales, que se dice así, que no son solo de un lado, ¿no? Que yo sé que mi herencia cultural, la tumba de mis abuelos está en China. Y para mí eso es una raíz, ¿no? Que mi raíz no está aquí, que es como un quiebro en mi pasado, mi presente y mi futuro. Bueno, que ya me he ido otra vez del hilo. El caso es que yo empecé a dibujar porque, aparte de las viñetas, notaba que yo quería contar una historia con hilo narrativo, con tiempo, ¿no? Y era la historia que encontráis en el primer libro, que alguno creo que la ha traído, tú la has traído, desde que mis padres llegaron aquí, que nosotras nacimos en coche y todo eso, ¿no? A montar el restaurante hasta que nos hiciéramos jóvenes adultos. Esto es mi pueblo, eras una vez en un pueblo, para que veáis, eso es el boceto, ¿eh? El boceto del primer libro, que este libro se publicó hace 8 años ya. O sea, yo tenía 24 cuando publiqué este cómic autobiográfico. Es una cosa... Bueno, y aquí os cuento un tesorito. Por ahí hay un perro haciendo caca y una mujer haciendo toples, pues cosas. Que si no lo cuento luego creo que la gente no se ha parado a buscarlo. Pero la verdad que es bastante... Tengo la memoria, o sea, de hecho, esta viñeta cuando hice el arte final lo hice aquí en Alicante, en casa de una amiga. La amiga esta, sí, estaba allí en Navidad... llorando porque había roto con el novio de turno y pues esta memoria la guardo aquí con bastante cariño. Y esto, por si no habéis leído el libro, que lo podéis comprar aquí, así autónomo, pues esto es de las primeras viñetas, ¿no? El restaurante chino, mi madre, mis padres, ¿no? Y yo no sé si os habéis fijado, pero es verdad que la comunidad china mucho tienes a los hijos mucho en el negocio, ¿no? De que están ahí. Pues a nosotras también fuimos de esa generación que hemos crecido en el negocio de nuestros padres. Que luego mucha gente se pregunta, ¿por qué están? ¿No? Me lo preguntaron también en la radio, de ¿por qué están? ¿No? Entonces, ¿por qué están los niños en los negocios? Porque no tienen dónde dejarlos. Sí. Sí, básicamente. La historia de las migraciones son bastante duras. Ya de adulto, hablando con mis padres, o sea, tú cuando migras por necesidades tanto sociales como económicas, no es moco de pavo, no es venirte aquí, jiji, qué bien, todos son ayudas del gobierno. Pues ojalá, pero no es así. La pasas bastante mal. Y me decían mis padres que
que claro, si tú quieres avanzar o ahorrar en la vida, pues tenías que trabajar mucho, y si te lo estabas gastando todo en que una niñera fuera a tu casa, que no son baratas, o guarderías tal, pues al final había dinero limitado para que tus hijos pudieran, por ejemplo, estudiar una carrera. O sea, que al final es bastante lógico. Pero bueno, yo al final de tanto restaurante chino no podía más con el restaurante chino. Digo, no puedo más. Ya estoy saturada del restaurante. Pero cuando crecen un poco, yo en mi calle hay 3 restaurantes chinos desde hace 40 años. Los retiran del restaurante y desaparecen. ¿Se me oye? No, es porque se está grabando, sí, pero es que se está grabando En y streaming. entonces a nosotros te oímos, pero cuando queráis hablar cogéis el micro, lo pasáis. Llegan los que he visto con una cierta edad, 13, 14 años, los padres parece que tienen mucho deseo de retirarlos y van a ayudar lo mismo, dejan de estar. El caso de 2 o 3 casos que he visto. A ver, puede ser. Yo no puedo hablar por todas las familias que montan restaurantes ni nada, ¿no? Pero yo lo que digo que hay familias que los padres... Dime. Nada, ¿no? Pensaba que me habías dicho algo, que los padres sí que quieren que los hijos estudien, ¿no? Pero también esto ya en la Comunidad de Madrid, ¿no? De Usera, que muchos de los chavales que han nacido aquí, chavales y chavalas, ¿no? Luego estudian y luego montan otro tipo de negocios porque aquí se dedican mucho al tema del comercio. En Usera, ¿no? Porque luego cada comunidad china, cuando hay un núcleo grande, dependiendo de la parte de origen de la comunidad de origen en China, hay ciertos negocios u otros a los que se dedican. Cambia mucho la tipología. Entonces, la conclusión es que muchos de los que han nacido aquí, después de estudiar, hay otro tipo de negocios que montan, como bufetes de abogados, inmobiliarias y tal, y muy relacionado con la comunidad china. Eso es lo que pasa en Usera, que de lo que puedo hablar porque he estado ahí hablando con ellos. Ya el resto no lo sé. En mi caso, nosotros decidimos que no queríamos hacer restaurante chino y mi hermana ha migrado y yo pues estoy como también por el mundo, ¿no? Dando charlas y eso. Pero bueno, que me voy del hilo otra vez. Ahora sí que quiero... Nosotros vivimos aquí en una zona, en la Plaza Galicia, que es una zona que hay una comunidad china bastante importante, ¿no? La verdad es que no son muy visibles exteriormente, pero tienen sus negocios. Y a mí lo que me ha llamado la atención siempre es que los hermanos mayores cuidan de los hermanos. También en España se hacía antiguamente, pero cuidan de los hermanos pequeños, incluso los llevan al colegio. El hermano mayor, que ahora ha montado otro negocio paralelo a lo de los padres, durante muchos años le veía al pobre chaval, con los 2 hermanos pequeños llevándolos al colegio. Entonces sí que lo que tú dices de vivir en el negocio y luego hacer por la familia, pues claro es. También esto yo después de estudiarlo se explica también por el propio concepto de familia y comunidad que hay en China, ¿no? Entonces tú no te desarraigas de lo que pasa en China. Eso se llama aculturación, sino que vienes aquí y te adaptas en ciertas cosas como puedes, pero es cierto que la sociedad occidental es mucho más individualista que la china. Entonces aquí los valores de familia son muy grandes, en el sentido de que hasta están en el lenguaje, en la inclusión de personas que no son familiares de sangre. Aquí se le llama tita o tito a todo. Allí también pues se le dice a una persona de mayor edad, tiene como mayor rango y tú le debes respeto, entonces le dices susu, ¿no? O le dices susu, ¿cómo se dice lo otro? Bueno, allí también. Y entonces en ese tema de familia y de inclusión hay mucho de ayudarse, ¿no? Y mucho de responsabilidad compartida del mayor cuidado del pequeño y eso está bastante arraigado. Aquí en Occidente somos mucho más de cada uno con su vida y Dios es la de todos. Pero eso es un contraste que yo he dicho, hostia, de los más grandes culturales cuando voy. Porque, por ejemplo, para que veáis el tema del respeto, yo creo que aquí en España también se hacía el tema de llamar padre, ¿no? Madre o abuela. Yo a mi abuela dije, mamá, ¿cómo se llama? O sea, yo sé que no puedo llamarle por el nombre, pero yo quiero saber cómo se llama mi abuela, ya por curiosidad. Y luego, bueno, esto he puesto una publicación de Instagram porque aquí luego, después de nacer el primer libro, yo tenía un Instagram privado, que ya, esto porque soy millennial, que publicaba mis fotos, pero empezó a crecer y a crecer y a crecer.
y allí es donde actualmente soy más activa porque publico bastantes viñetas, ¿no? Story, bueno, hija de mi tiempo. Pero bueno, salió Gazpacho Agridulce, el primer libro en el que yo narraba la niñez, ¿no? De cómo era nacer y crecer y estar en un sitio donde predominantemente no había personas como yo. Ya no digo chidas, sino como yo. Y la verdad que, bueno, esta publicación lleva rondando las presentaciones un montón de tiempo. Justo la chica que la hizo, Pedrita Parker, fue mi madrina, la que me presentó el primer libro cuando yo habéis visto que no he parado de rajar, pues yo estaba tan nerviosa que no podía ni hablar. Imaginaos cómo era el momento ese de presentar el primer libro. Y después de un tiempo, mis amigos que me apoyan, Después de, ¿cuánto fue? 2017, 2014, casi 3 años, publiqué el segundo, que era Andaluchinas por el Mundo, que es cuando ya éramos jóvenes adultas y por eso es por el mundo, ¿no? Mi hermana se va a Francia, mi otra hermana se va a Miami, yo estoy por Madrid, por España, ¿no? Y hablamos del restaurante, hablamos de los estereotipos, que al final, por ejemplo, en todo el mundo a la gente le angustia que si los chinos comen perro. Eso es una cosa fascinante. O sea, este estereotipo es como, ¿pero coméis perro y tal? Se lo preguntaron a mi hermana, que estaba en un voluntariado en Francia dando clase, y los alumnos, o sea, lo de los perros, digo, ¿cómo los estereotipos cruzan fronteras? Los importamos, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. De hecho, bueno, ya que estoy os contaré. ¿Sabéis el estereotipo de que los chinos son muy buenos en matemáticas, no? ¿De dónde creéis que viene ese? ¿Por qué? Porque son muy buenos en matemáticas. Son muchos. Bueno, pues yo he leído muchas explicaciones tales como que los chinos, los números en chino tienen menos letras, con lo cual es más fácil aprenderlo, ¿no? 1 es I y es una línea, luego 2 es Bueno, como que el lenguaje de número era más fácil, con lo cual la gente aprendía más rápido los números. Y a mí eso no me cuadraba, digo, o sea, que tú te sepas los números no quiere decir que sepas hacer la raíz cuadrada de pi y su puta madre, no casa. Entonces, en una de mis conferencias que tuve que ir a una universidad de Estados Unidos, había un profesor, se llama Ming Su, de Asian Studies, Asian American Studies, ¿no? Y claro, yo le estaba hablando de los estereotipos de chinos en España, que lo de las matemáticas, que trabajan mucho, que ahora encima con el boom económico de China, encima ahora somos ricos también. Es una cosa, a mí en el Corte Inglés de Madrid ahora me tratan mejor que nunca cuando voy. O sea, es una cosa de que necesitas tal y cual. Bueno, entonces él se quedó muy sorprendido y me dijo, ¿y lo de las matemáticas también lo pensáis en España? Y yo en plan, sí. Entonces me contó que hubo una temporada en que en Estados Unidos la migración desde China se había prohibido, que era el único país del mundo que había dicho que si tienes pasaporte chino aquí no entras, chao. Y que era, joder, bastante hostil, ¿no? ¿De qué pasa aquí? Entonces, ¿qué pasó? En Estados Unidos había escasez de ingenieros. O sea, hubo un momento en que les hacía falta mano de obra pues para montar sus cosas de ingeniería, gente muy lista. Entonces, si tú estabas en la cola de migración para entrar y eras ingeniero, pues ibas a los primeros puestos y migrabas de forma muy fácil. Entonces, ¿qué pasó? Que había muchos chinos en la cola que eran ingenieros y que se le habían denegado la entrada, que de repente pudieron entrar. O sea, gente muy lista, buena en matemática, porque en ingeniero eres bueno en matemáticas, que luego migró, tuvieron hijos, que fueron a las escuelas y que eran todos listos. Pero el caso que tenía raíz histórica. Y esa gente era bastante lista. Y ese estereotipo lo hemos importado porque no todos los chinos son buenos en matemáticas. O sea, millones y millones de personas no son buenos en matemáticas. Yo tengo un montón de primos que también tienen fracaso escolar, o sea, que ni todos somos empollones, ni buenos en matemáticas, ni nada de nada. Y es que ese estereotipo es importado, al igual que las primeras comidas pseudo chinas que vienen aquí, ¿no? El arroz tres delicias, Dime. A mí una vez una chica me dijo que en China, a mí me dice, en China pues en vez de educación física es Kung Fu, ¿no? Y yo, ajá. Yo que nunca estudié en China y no lo sé, ¿no? Pero mi madre tampoco sabe Kung Fu y ha estudiado ahí.
Y entonces en Andalucía por el mundo, esto lo quería traer aquí, esta viñeta, que es la de mi amiga Ana de Alicante. Que, claro, yo primero me había dado cuenta de que era china, y lo segundo es que luego en Madrid pasé a ser andaluchina, porque ya no era china, era que encima abría la boca y la gente se sorprendía como el doble, ¿no? En plan de, ¡ay! Y ese acento es el último que me esperaba que saliera de tu boca. Y eso que ahora tengo súper suave, porque llevo muchos años fuera. Y entonces yo ahí descubrí que era andaluza también, porque claro, para mí era como todo súper asimilado y todo muy natural, pero el acento de mi amiga era diferente, las costumbres, ¿no? Aquí en Hogueras se dice barraca, en Málaga es las casetas de la feria. y digo yo, ¡ay! ¿Y esto? Y por eso estoy mucho aquí en Alicante. Cada año venía aquí a Hogueras, le estaba contando a Elías que llevamos 2 años aquí sin hogueras y sin nada, y que al menos sé que la palmera la ponen, ¿no? Pero es como, bueno... Y me gustaría aquí también señalaros mi recorrido como dibujante, ¿no? Porque aquí ya veis que el trazo ya es diferente, el uso del color, las acuarelas a las primeras viñetas, ¿no? Esto pasaron 3 años de un libro a otro, y el hilo narrativo, los tiempos, porque en el primer libro no había voz, no había narrador, que me di cuenta de que era una voz muy útil en el segundo, porque yo ni he estudiado novela gráfica, ni escritura, ni nada, y he acabado escribiendo en diarios, hablando en radio y haciendo novela gráfica, yo no sé por qué, o sea, cosas de la vida. Y mi hermana, bueno, es que esta viñeta es una de mis favoritas del libro, porque el restaurante, que era un sitio de trabajo, de hastío, de tengo que ayudar a mis padres, qué horror, los veranos... Era el sitio de reunión, ¿no? Cada uno estábamos donde Cristo perdió la chancla, y luego nos reuníamos todos aquí. Mi hermana, que ya tenía acento latino de vivir tanto tiempo en Miami, a mí que se me había suavizado, luego vamos a comer comida de la que siempre hemos comido, ¿no? Paloma Chen, que es periodista y poeta, ella dice que los restaurantes chinos son espacios de resistencia. Y a mí me gusta mucho esa definición, ¿no? Porque si me paro a pensar detenidamente que es un restaurante chino, ¿no? De estos, que es lo que pensamos, lo primero que se nos viene a la mente, no esta alta cocina, ¿no? Sino el de menú a 8 euros, el que tiene la ensalada, el rollito, ¿no? Es la herramienta de subsistencia de gente que ha venido predominantemente de zonas más pobres y rurales de China. O sea... Y luego el estereotipo que os contaba del arroz tres delicias o del rollito, que al final eran platos importados de Estados Unidos. ¡De Estados Unidos! O sea, que mis padres no comen rollitos, para nada, y el pollo al limón tampoco. O sea, una cosa, que, bueno, pues lo traemos de allí. Y entonces, por eso, cuando Paloma Chen, que os la recomiendo muchísimo, que está en Instagram y en redes, escribe su poesía, ¿no? De su restaurante, encima ella también es de Valencia, Benítachez creo que era, bueno, igual me lo estoy inventando, pero es de un pueblo de Valencia, ¿no? Y dice que su restaurante es el de toda la vida, de 8 euros, del que nos ha dado herramientas para comer, para vivir, para tener una educación. Entonces me hizo ver el restaurante que yo tanta manía le había tenido, que a mí me había supuesto no poder ir al cine con un chico en mi adolescencia. Yo decía, pues yo quiero salir. No, porque tienes que estar al restaurante. Y porque otra cosa muy divertida es que los padres chinos, antes de los 18, ni el chico ni olerlo. Después de los 18 te tienes que casar. O sea, no hay término medio. Entre uno y otro, o sea, de nada a casa. ¿Cómo? O sea, generación espontánea. Es muy gracioso. Pero bueno, así hablamos de los restaurantes chinos. Y esta es una foto de mi familia en los restaurantes chinos. A ver, ¿quién soy? No habéis leído los libros. Bueno, todavía. Todavía. Pues mi hermano es el pequeño, es el varón deseado que va a llevar aquí la familia. Mi hermana la mayor, yo esa en medio. De hecho, yo creo que tengo hasta la misma cara, no envejece. Y mi hermana la pequeña. De hecho, a mí me gustaría puntualizar aquí, hablando del restaurante chino, que dentro de estos espacios que solo consideramos a veces trabajo y donde hay niños, a veces se crean como rituales, ¿no? Entre primeras generaciones que llegan, las generaciones que nacen aquí. Rituales que, yo lo decía por ejemplo, el doblado de las servilletas. Esas servilletas no es que las compramos del polígono y ya estén dobladas, ¿no? Es
un momento de sentarnos con nuestros padres a doblar servilletas y a que pasen conversaciones, ¿no? Entonces son momentos que hay que estar en el restaurante, hay que trabajar, pero también hay momentos como para expresar intimidad, ¿no? Para juntarse un poco más. Y son hechos cotidianos, ¿no? Pero que tú guardas en la memoria como algo preciado de la infancia. Yo todavía sé doblar esa servilleta, ¿eh? Es muy fácil. Y luego ya después de estos dos libros, ¿no? Gente de aquí, gente de allí, lo publiqué en la pandemia. De hecho, no es que sean dos, es que es un libro doble, como has visto aquí afuera. Y a mí me gusta, como describirlo como la reflexión ya estudiada de estas vivencias que yo os estoy contando de jiji, jaja. Bueno, vamos bien de tiempo. Vamos bien. Como me gusta hablar un montón. Entonces, claro, porque cuando tú no tienes lenguaje ni tienes palabras para expresar lo que sientes, es que queda como muy de... ¿No existe? ¿O qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, este test lo voy a hacer a vosotros, ¿no? Porque cuando surgió este libro yo iba a pedir una beca. Entonces, pero empecé a investigar y yo creo que me hice como el doctorado express en sociología, psicología sobre diferencias culturales. Y aquí en España vamos a hablar de racismo, porque últimamente me di cuenta, claro, yo no podía describir qué era racismo, porque yo decía, no, si a mí la gente me trata muy bien, ¿cómo va a ser esto racista? Entonces voy a hacer, este test lo hice yo en Instagram, ¿no? Y también lo cotejé con el CIS. Me gustaría que cerrarais todos los ojos porque es un poco incómodo para la gente, en plan de que del 1 al 10, siendo 1 nada racista y 10 súper racista, ¿cómo de racista os consideráis? Y si queréis cerrar los ojos y levantar la mano, pues lo levantáis. Pero yo voy a contar del 10 siendo Hitler, 1 nada, ¿vale? Voy a contar del 10 para abajo. Y quien se considere del número que considere, que levante la mano, ¿vale? Venga, va. ¿Lo habéis entendido? El 10 es el peor. El 10 es Hitler. De racista, Hitler. Genocidio, matar gente. El 1 es nada, ¿no? El 1 es nada. Entonces, ¿quién se considera un 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4 ya un poquito, 3, 2, 1. Vale, yo os cuento qué pasa, porque el patrón es más o menos el mismo. La gente se tiende a autorranquear del 3 abajo, del 3 al 1, y normalmente es por sesgos inconscientes. Yo inconscientemente he sido racista contigo, inconscientemente yo te he hecho daño sin querer, no era mi intención, ¿no? Pero ahora, ¿conocéis a alguien racista de verdad? Que levante la mano quien sí. Claro, el patrón se mantiene. O sea, para mí era muy curioso que de 1000 personas que yo había entrevistado, que yo había hecho este test, ¿no? en Instagram, nadie se considera racista, pero absolutamente todos conocen a alguien racista. Entonces, ¿qué pasa? O todos conocen al mismo y esa persona es muy mala y muy popular, o sea, y puede ser Abascal o algo, o ¿cómo puede ser? O sea, en un país donde nadie se considera racista, ¿cómo puede ser que todo el mundo conozca a alguien? O sea, porque era como el 89,6 tienen amigos con comportamiento racista. Y yo os digo que absolutamente nadie se dice. Claro, puede ser, o conocéis todos al mismo, muy mala suerte, o qué pasa aquí, ¿no? Entonces yo a partir de esa premisa y de muchas otras empecé a bocetear gente de aquí, gente de allí, ¿no? Para explorar esto que yo llamo el novaconmiguismo, porque si nadie se considera racista, tú cuando estudias este tipo de cosas, pues no te apela a ti, ¿no? Yo no me voy a deconstruir de algo que no soy, porque ya está. Pues si yo no lo soy, pues ya está. Entonces, bueno, también os quería enseñar cómo eran los bocetos de este libro, los que parecen de allí, ¿no? Y esa fue la versión final. Porque al final os estoy contando cosas que son muy difíciles de digerir, ¿no? Como el tema identitario, el tema del racismo, cómo se siente, qué es el arraigo, qué es la integración. Este es en el último. Y, por ejemplo, estos son los que parecemos de allí. Gente que hemos nacido aquí, que al final no somos considerados de aquí, pero que sí somos, ¿no?
Y luego hay un vacío legal los que tienen familia española pero que han sido criados en extranjero. Esto me pareció muy gracioso porque yo he dado charlas por muchas partes del mundo y, por ejemplo, ¿dónde estuve? Estuve en Estocolmo y, claro, había familia española que habían migrado a Estocolmo y que sus hijos eran adultos y me decía, mi hija ahora estudia en Madrid y la gente se ríe de ella porque no sabe quién es Sabina. Digo, claro, es que si has crecido en Estocolmo, pues no sabe quién es Sabina, ni La Pantoja ni Belén Esteban, cosa que yo sí sé. Pues de ahí hay un vacío legal, porque son españoles o no. Y eso de por qué vienen y cómo, en esta también era los primeros bocetos, pero luego el libro, esto pretendía ser bocetos de jiji jaja y yo, claro, empecé a investigar y me pareció tan interesante que el de por qué y cómo viene la población migrante es algo que es un melón súper grande que va mucho más allá de unos cuantos chistes, ¿no? Que esta es la versión final de por qué vienen. Pues hay 1000 motivos, pero los patrones migratorios, principalmente aquí hay pobreza y supervivencia, educación y mejoras laborales, reencuentros con orígenes territoriales y independencia y exploración. Os dejo aquí también en este último libro muchas referencias de todos los estudios y los papers que me he estado leyendo para investigar todo esto, o sea, que tiene fuerza. Y estoy, la verdad, que muy contenta, porque me ha permitido entender mucho de mi recorrido personal, ¿no? Esto. Y el tema del trabajo de por qué vienen, ¿no? Porque, pues porque hay señores políticos que se apalancan en estereotipos y en sentimientos que tiene la gente para manipular y crear, pues, un ambiente no tan ameno ni tan bonito para los que somos hijos de. Por ejemplo, antes que habíamos hablado un poquito del tema de los papeles, ¿sabíais que, bueno, el tema del libro final, que os iba a enseñar un poco, que no tiene nada que ver esto, espera un momento, ¿sabíais que el tema de los papeles, quien nace en España no es automáticamente español? Si tus padres, si hay uno que tenga papeles españoles en el sentido burocráticamente, nacionalidad sí, pero si no, no, depende del país de origen de tus padres. Y te tienen que tramitar y todo. Entonces, tú puedes nacer aquí, vivir aquí, cotizar aquí, estudiar, que no, burocráticamente no eres español. Y tiene potestad sobre ti un país en el que nunca has vivido. O sea, porque a mí me parece muy injusto porque el sistema muchas veces es perverso. Pero bueno, no venía a hablar de eso, aquí os lo dejo dicho y lleváis con esto a casa. El caso que la otra parte, en gente de allí, yo exploraba muchas cosas que era, como os contaba antes, lo de la identidad, de por qué vienen, la integración, ¿no? Y en la parte de gente de aquí, yo pensaba que ser español, bueno, primero es, ¿qué es el aquí, no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto, no? Y vamos a situar el aquí en España. Pero ¿quiénes son los de aquí? Porque, claro, para mí, ser español era estos puntos. Una persona española era alguien con rasgos considerados locales o españoles. Y yo no sé cuáles son esos rasgos todavía, porque aquí hay gente de su padre y de su madre. Y luego que se compartiera sapiencia cultural y lengua materna, ¿no? Porque a mí toda la vida se me había pedido que yo con estos ojos no podía ser española. Digo, yo puedo pronunciar la R, el perro de San Roque no tiene rabo, o sea, saberme aquí las vírgenes de pe a pa, pero nunca voy a ser 100% española, ¿no? Pues no tengo el nombre o esos rasgos o tal. Pero luego cuando empecé a buscar y a investigar qué es ser español, ¿me podéis dar una definición? Yo dejaba esa bomba, porque yo no sabía que había tanto tinte político aquí. O sea, yo, claro, yo en mi pompa, yo vengo a lo mío, a mí mi familia se llama Zoe, no. Entonces me fui a investigar a casa de amigos españoles, y esto fue una noche buena que yo les pregunté, bueno, ¿y qué es ser español? Bueno, se lió allí una pelotera, o sea, empezaron todos a discutir de una manera y mi amiga mirándome en plan, hija de puta, lo que has montado en mi casa en Nochebuena, que es ser un buen español, el mal español, no sé qué, la independencia, y yo me quedé en plan de, pero bueno, ¿y esto? Que claro, que por mucho que yo haya crecido aquí, hay cosas políticas y hay herencia cultural que yo no tengo, ¿no? Entonces, para mí lo de la españolidad era como un enigma, que existe, son los padres, nacen o se hacen. O sea, para mí fue una investigación bastante divertida, ¿no? Porque me he criado aquí, o sea, vivo aquí y digo, ¿y esto de dónde ha salido? O sea, yo no tengo esas peleas políticas con mi familia en Navidad sobre partidos y cosas y yo, madre mía, madre mía. Y luego, claro, me he adelantado a hablar del pasaportitis, también para mí esto era una mención especial porque
a mí muchas veces, como antes ha salido ya de forma natural el tema de los papeles, parece que el papel o el DNI como que afianza lo que eres, ¿no? Y un periodista una vez me preguntó, ¿pero la gente sabe que tienes pasaporte español? Y yo pensando, ¿la gente qué me importa? O sea, ¿va a venir una especie de trabajo? O sea, soy ilegal, de repente puedo trabajar, estoy tributando o algo. Pero él se refería más al tema de no sé si se dice refutación, o sea, que este papel legitima que yo de verdad sea española, porque sin este papel nada. Entonces, yo para mí era como, ¿qué pasa? Si mi pasaporte se quema o se pierde o mi DNI o se parte o caduca, ¿yo ya dejo de existir? O sea, se me vienen aquí los policías y me llaman, bueno, usted señora para China porque ya no es más española. Entonces, claro, creo que tenemos cierto problema que no es así. O sea, la identidad de una persona, la calidad de quién es, bueno, no la calidad, sino quién uno es, no tiene nada que ver con sus permisos de trabajo o burocráticamente hacia dónde pueda viajar o el visado. Una persona es quien es y ya está. Y resulta que si el país tiene alguna ley injusta o más justa, eso no tiene que incidir en la identidad de una persona, en quién soy, ¿no? Vamos, al menos para mí, porque son dos cosas separadas, la burocracia que la identidad. Entonces, bueno, en una de las conclusiones de qué es ser español, algunas personas me daban ciertas respuestas, ¿no? Bueno, el señor este que decía que hay anticuerpos españoles, o sea, esto fue una cosa que ¿eso qué es? Madre mía. Y bueno, otras personas me decían que eso... haber vivido aquí en España cierto tiempo o la forma de vivir, etc, etc. Luego yo estaba estudiando genética por mi anterior trabajo de consultora, ¿no? Entonces, anticuerpos españoles no existen. No. Entonces, en el trabajo os puedo dar una explicación científica sobre lo que pasa con ciertos fenotipos y mutaciones genéticas, que cuando tú estás expuesto a ciertos estímulos en el exterior, tus genes mutan para adaptarse, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo no caigo en nada en daros un ejemplo fácil, ¿no? Pero, espera, a ver, porque yo esto lo estudié con el sabor, con el gusto, ¿no? Por el proyecto que tenía. Se llama epigenética, que es como tu cuerpo expresa esos genes. Si tú comes mucho dulce durante toda tu vida y en cantidades muy extremas, igual desarrollas diabetes, ¿no? Que es una parte como simplificada de la epigenética. Entonces, ¿qué pasa? Que si cierta población es expuesta todo el rato a los mismos estímulos externos, no de alimentación o tal, sino habrá ciertas mutaciones genéticas que se dan en cierta parte del mundo. Ya está, pero no hay anticuerpos españoles, al igual que no hay, no sé, lo que se inventa la gente, en plan de hecho, la raza es una construcción social. No somos tan diferentes como un carlino de un pastor alemán que diga que seamos razas diferentes. Eso tendría sentido científicamente hablando si estuviera el Homo sapiens más el Homo no sé cuánto. Entonces sí seríamos raza. Tal como lo conocemos hoy, ¿no? El tema de raza es más de fenotipo, pero la diferencia genética no es tal. Es cultura. O sea, es lo que se nos ha impuesto y es lo que nos han hecho creer, ¿no? Que realmente no están en la ciencia. Bueno, que ya me he ido otra vez, o sea, como yo decía a Elías que me encanta hablar y ahí aquí sigo, ¿no? Pero mi conclusión fue de que no existe una manera ni correcta ni única de ser español, al igual que no existe una manera ni única de ser chino. O sea, uno es lo que es, ¿no? Y bueno, aquí también nos daba una muestra del tema de los allises, porque claro, desde aquí nos parece un gran misterio y cuanto más lejos y más diferencia cultural, más exótico nos parece. Que son las 9:05 y no quería yo aquí estar hablando, que parece que es lo que estoy haciendo. Y luego, los sesgos y estereotipos que tenemos de la gente nos afecta a la hora de relacionarnos con ellos. Aunque creamos que no, aunque creamos que no somos racistas y tal, a veces muchas veces sin querer tenemos ese tipo de comportamientos porque en la sociedad en la que vivimos, tal como los medios de comunicación nos venden, nos hacen comportarnos así, ¿no? Estas ideas exóticas de esta persona que es china, que es buena en matemática, que hace kung fu, que no sé cuánto, ¿no? Y tal como se trata en los medios de comunicación, a veces permea a cómo nos relacionamos nosotros, ¿no? Y esto tiene también influencia
en cómo nos relacionamos. La desconfianza que tenemos muchas veces, ¿no? O no sé si alguna vez habéis andado solos o solas por la calle, habéis visto una persona y luego os habéis cambiado de acera. Aunque voluntariamente no haya habido un pensamiento de ¡buah! Que a veces sientes miedo, ¿no? Y eso no sale porque, o sea, no sale de generación espontánea, sale de algo aprendido en medios, sale de algo aprendido en lecturas, de lo que te han contado, de estereotipos, ¿no? Y yo todo eso lo cuento en gente de aquí, gente de allí. Porque para mí eso fue el estudio de cómo había afectado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la escala, ¿no? Esta escala es de abajo de la gente que se comporta con violencia y odio a, por ejemplo, arriba, que la fetichización de una persona también es racismo, en el sentido de ¡qué guapa eres! Porque a mí esto me lo han dicho los chicos cuando intentaban ligar. ¡Qué guapa eres! A mí siempre me ha encantado lo oriental y tal, no sé cuánto. Y yo, pues si quieres tú un viaje a China exótico, te compras tu billete de avión y ve, porque yo no soy tu viaje exótico a ningún lado. O sea, yo soy una puta persona. Entonces, claro, muchas veces en ese punto positivo la gente no se da cuenta de que estás deshumanizando a la otra persona. Yo quiero que me trates como yo, no como tu idea de lo que es ser china, ¿no? Porque si yo conozco a María, quiero conocer a María, y si yo conozco a Carlos, quiero conocer a Carlos. Yo quiero que conozcan a Juan. No quiero que conozcan, no sé, esa idea del restaurante chino, la Gran Muralla, qué guapas son las... Pues no soy yo. Entonces, también hay una parte en la que toca la identidad, ¿no? Que me he dado cuenta de que las personas monoculturales a mí me causaban mucho sufrimiento el intentar ser española y no llegar, o porque claro, pues si no soy española, para mí automáticamente es que soy solo china, entonces intentaba ser solo china, pues tampoco llegaba. Porque si ahora nos ponemos a pensarlo, es un absurdo que alguien que haya nacido entre dos culturas se intente encajar en solo una. Porque es como, vale, si yo tengo 2 cartuchos de serie, tengo que elegir solo uno y borrar todo lo otro, entonces tengo que elegir. Entonces a mí eso me va a causar un mogollón de sufrimiento. Y me di cuenta de que había muchas formas también de sentir en los descendientes de migrantes, como hay gente que migra y de repente se acultura, o sea, se siente tan a gusto y reniega literal, no se siente nada del país de origen, lo olvidan, no quieren volver y chao pescado. Y hay gente que el tema de la identidad cultural ni siquiera la mira porque no le ha supuesto en su vida nada importante, como aquí el ejemplo, ni chino ni español. Pasa. Todos estos son historias reales, ¿eh? Muchos de los ejemplos que pongo son de gente que yo he conocido. Y gente racializada que se siente solo española también, o gente como yo que me siento mezcla, ¿no? de estas dos culturas. Para mí ahora me siento muy cómoda con el término de identidades fluidas, ¿no? Porque también hay mucha gente que me pregunta que ¿cuánto porcentaje de española te sientes? ¿No? En plan, y yo al principio pensaba que sí que había una escala. Digo, pues bueno, si yo llevo de España, nacida del 89 y hoy estamos a 2015, eso quiere decir que soy un 70% española y 30% china. Bueno, en verdad la identidad no se mide, ¿no? Ya hay momentos en que me siento muy china y momentos en los que me siento súper española. Dime. Claro, es que yo creo que no habría que elegir, ¿no? Porque a veces para mí se confunde el tema de la integración con esto, ¿no? Pues tú identitariamente te tienes que sentir español para estar en España y a veces eso no es así, ¿no? Y eso es desde un punto de vista que también nos han engañado un poco, porque yo tras estudiar todo esto dije, aquí hablamos mucho de integración, pero nadie dice que hacer qué. Y lo que se llama integración no es algo que se haga en 2 años ni en 5, son de generaciones y de tener estructuras que fomenten la convivencia. Pero aquí cada uno tiene derechos y deberes, pero nadie ha especificado qué. Y cuando nos viene bien a cierto partido político, integración es una cosa y luego otra.
Bueno, lo que iba entonces, el tema de la identidad fluida, para mí me es bonito porque no es excluyente, es incluyente. O sea, incluye. El que yo acepte parte china y también acepte la española quiere decir que la sociedad española tiene también otro tipo de identidad y que es bonita, ¿no? Que se puede construir. Porque muchos discursos de odio que es desde la destrucción, o eres esto o no eres nada. Y cuando una madre le regaña a su hijo, estás bajo mi techo, seguramente tu hijo se enfade y se vaya de casa. Y diga, bueno, pues igual no quiero hacer esto, ¿no? Pero si se puede debatir e incluir, ¿no? Y se pueden, que las dos partes se sientan escuchadas, lo que se puede hacer es construir leyes más justas, construir convivencias más justas o más agradables para las dos partes. Yo el otro día en la SER ponía el ejemplo de compañeros de piso, ¿no? Pues somos compis de piso que se tienen que adherir a unas reglas para una convivencia más bonita. Y que el de la habitación esta no tiene por qué hacer lo mismo que la otra habitación, pero todos conviviendo en estos espacios comunes. Ah, pues mira, ya bien, ya podemos empezar. Como yo me lío hablando y ya veis que disfruto mucho hablando. Ahora pues llega el turno de dudas, ruegos y preguntas. Y bueno, para terminar, porque yo sé que he soltado una plancha muy grande, que al final no la había planeado así, pero así ha surgido de mi evolución de 8 años a contar chascarrillos solo, de mi madre a choques culturales, a hablar con base de estudio, a no solo lo que me ha pasado biográficamente, ¿no? Sino que tenga nombre y yo pueda reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre que el tema de la fetichización, sobre cómo se construye la identidad, que es importante que la identidad se construya en positivo, no desde no quiero ser china porque quiero ser como vosotros, sino que todos nosotros nos podamos sentar a ver que la sociedad española es más diversa, ¿no? Y que cómo se pueden crear sinergias, ¿no? Cómo se pueden hacer unas mezclas que sean agradables para las dos partes. Y eso os cuento. Entonces voy a beber agua. Yo entiendo por qué tengas tú el lío que tienes, si china o española, porque ni eres china ni eres española, escuchándote eres andaluz. Pues mira, yo muchas veces también lo decía así, ¿eh? Decía, yo me siento profundamente andaluza. El que quiera hablar por el tema de la grabación, sería conveniente utilizar el micrófono, ¿eh? Pero bueno. Claro, hay dos cosas que me he ido planteando. Bueno, la verdad es que me he planteado mucho y sobre todo el final, que había leído el libro de los de aquí y los de allá, no podía aguantar más de 10 hojas leyendo porque la cabeza empezaba a funcionar, ¿no? Pero volviendo a lo del chascarrillo, yo te preguntaría eso también. Te habrán dicho muchas veces si eres andaluza, porque aquí en España lo de la cena esta de Navidad de qué es España, lo que normalmente siempre te preguntan, ¿de dónde eres? ¿No? Y entonces te van sacando por la forma de hablar. No, tú debes de ser de Málaga o de Cádiz, que son muy simpáticos. Entonces hay muchos estereotipos también dentro de la propia nación. Yo, si queréis, os voy a hacer un repaso. Yo nací en Salamanca, me crié en Extremadura. Cuando volví a Salamanca no me entendían ni los profesores ni los compañeros por la forma de hablar, mi acento extremeño, que es muy cerrado. Luego me fui a La Mancha, luego acabé en Valencia, luego terminé en Alicante y soy, ¿de dónde soy? Pues no soy chino, eso está claro, ni indio, ni francés, pero soy de muchos sitios y me he tenido, fijaros que eso que os cuento fue hasta los 21 años, entonces me tuve que adaptar en los colegios, yo era el raro, porque siempre llegaba y me tenía que adaptar al mundo. ¿Qué me ha servido? Pues me ha servido a que estoy aquí ahora mismo y no me preocupa mucho ponerme a hablar con vosotros, porque he tenido que romper tantas fronteras y que me ha ayudado a integrarme también en este mundo, ¿no? Es decir, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos.
A mí me gustaría añadir que uno se va de su ciudad y nunca es la ciudad a la que vuelve. O sea, yo soy la andaluza aquí, pero en Andalucía ya no lo soy. O sea, ya hace mucho tiempo que me fui, vuelvo al pueblo y digo, pero ¿y esto? Esta tienda no estaba y ya no conozco a nadie, ¿no? Y me parece muy bonito porque en España creo que no existe esta palabra, que está en gaélico, que se dice, la pongo también en el libro, pues me gustó mucho, y se pronuncia creo que hieret en gaélico, que es la nostalgia a un lugar que ya no existe. Entonces, claro, yo muchas veces creo que hablo con mucha nostalgia porque sé que eso que echo de menos nunca va a volver. Entonces, cuando yo vuelvo he dicho, madre mía, también yo he cambiado como para volver, sería volver atrás en el tiempo. Entonces, uno es de... Yo hablaba de eso también por el tema del arraigo, ¿no? Porque según más mayor me hago y más viajo, ¿no? Y más vivo en sitio, estoy construyendo otro tipo de arraigo, que es el arraigo de personas. Entonces, claro, yo Alicante es una segunda casa para mí porque tengo personas a las que quiero mucho, entonces vuelvo mucho aquí, ¿no? Bueno, y pasa lo mismo, por ejemplo, en Madrid o en Málaga. Y también pasa en otras partes del mundo, pero entonces ya no puedo decir soy solo de aquí. Y el ser en mi persona, por ejemplo, deja de ser satisfactorio esa respuesta. Bueno, nací aquí, pero es como he estado en tantos lados que ya no sabría definirme de soy solo un sitio. Por ejemplo, cuando voy a Andalucía me dan un coñazo con las S, pues es que pronuncia todas las S, y yo, ¿qué le hago? Y luego mis amigas de Madrid dicen que cambio el acento cuando voy, ¿no? Que como que se me pega mucho más para el acento andaluz y eso también son códigos, ¿no? De comunicación de soy de tu grupo. Entonces, acéptame que soy de aquí. Pero bueno, quería incidir en eso. Toma, primo. Gracias. Déselo aquí. Bueno, gracias por tus palabras. A mí me gustaría que me hablaras un poco del lenguaje escrito que usas. He visto palabras como los allíes, Sí. Explícame un poco, porque hay varias palabras que los utilizas, se supone, ¿no? ¿En qué sentido? Pero ¿qué haces para buscarlos o qué? Háblame un poco de ese lenguaje. A mí me parece que no... O sea, cuando ya he sido más adulta, este libro es mucho más reflexionado que el que publiqué con 24 años, ¿no? Que yo lo llamo como un vómito de testimonios y de cosas de lo quiero contar. Entonces, aquí a veces me falta vocabulario que no conozco en un idioma para expresar lo que quiero decir, ¿no? Tanto en el tono de humor como de informal, como... que no la encuentro, entonces me la invento. Los allises, ¿no? Los aquí. Le doy una murga con esto a la correctora de la editorial porque dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y hay que corregirlo? No. Pero creo que también viene un poco de formación, no profesional, sino de formación familiar. En mi casa siempre se ha hablado de una mezcla de español-chino. Entonces, lo de inventarnos palabras y formaciones gramaticales viene como muy de serie, ¿no? Muy idioma propio. Entonces, claro, me gustaba el poder mezclar, ¿no? En Andaluchinas por el Mundo, luego ves que hay un montón de tipografías diferentes en un sitio, porque yo como te expreso en castellano, que aquí se están hablando 3 idiomas. Era como muy, muy difícil. De hecho, yo pienso que cada año que pasa es lo peor, porque me faltan palabras, mezclo con el inglés y luego pienso, madre mía, si yo doy las ponencias en español, esta gente va a pensar que soy tonta. O sea, porque luego no titubeo porque a veces me vienen palabras en inglés porque he estado trabajando en inglés durante 2 años con la consultoría, lo mezclo todo, entonces al final tengo una amalgama de palabras que digo, pues entonces no soy locuaz ni en inglés ya ni en español y yo ya no lo sé. Pero bueno, me parece interesante también el inventarse palabras cuando el lenguaje que hay no te llena para cubrir lo que quieres expresar, ¿no? También para darle el tono, el tono de humor, porque al final, claro, he tocado muy por encima conceptos como racismo, integración y tal, que son difíciles de digerir en cualquier situación, no son ni agradables de hablar, ni el tema más divertido. O sea, tú cuando te sientas con alguien no te pones, vamos a hablar hoy de racismo, ni tal. Entonces, creo que la informalidad, el uso del lenguaje, las palabras inventadas, incluso la tipografía manuscrita, le da como
facilidad, ¿no? Le da como facilidad de digestión de esos términos. Te acercas de otra manera, ¿no? A lo que yo te quiero contar. Que para mí era importante decir que sea amigable. Esto que es tan espinoso, que sea amigable. Te iba a preguntar un poco un tema porque yo tengo un cuñado chino, pero chino. No como tú. El español lo controla cuando habla de fútbol. De fútbol lo sabe mucho, pero luego cada vez lo entendemos menos. No, pero te decía esto porque mira, claro, tengo unos sobrinos que ellos son ya españoles, porque son aquí y el idioma y son españoles. Y ahora van a tener un niño. Y ha surgido un poco de problema. ¿Un surgió un qué? Un problema. Ah, Sí. Ese el nombre que le van a poner al chiquillo. ajá. Claro, porque el padre tiene dificultades. Y le van a poner Álvaro. Sí. Pero el padre, cuando quiere decir Álvaro, tiene unas dificultades tremendas. Con lo cual, lo han llevado casi a un logopeda para ver si sabe decir Álvaro, porque dice Ávalo. Digo, esta broma sirve un poco. ¿Y tu padre, después de todos estos libros que has escrito y demás, cómo llevan todo este tema? Mis padres lo llevan súper bien. Porque viven aquí todavía. Están en Málaga y Tampichi. Pero siguen teniendo su acento, o sea, no hay que confundir el tema de vivir aquí con la aculturación. O sea, tú no te tienes que perder todo lo de origen ni nada. Entiende lo que me dices, lo de el chascarrillo del nombre. Yo ahí también le diría que le pusieran dos nombres. Yo tenía uno español, lo que pasa es que ahora no me siento identificada con Margarita. Entonces, como digo, ese nombre, pues bueno, de niña sí, pero ya no. Yo estoy muy contenta con mi nombre chino. Mis padres, por ejemplo, se han dado cuenta de que yo he evolucionado como persona y laboralmente no hay solo una salida a restaurante o tal, porque estamos en el contexto de que las primeras generaciones que llegan de verdad tienen muchas dificultades económicas, ¿no? Mi madre dice que se pasaron 20 años sin vacaciones. Imaginaos 20 años sin vacaciones. O sea, yo una cosa que me flipa la cabeza. Yo no puedo pasar ni 6 meses, mis padres 20 años. No sé si es exagerado, no obstante, pero me consta que han trabajado y trabajado y trabajado. Entonces, el caso es que mis padres... Yo estoy dando aquí hoy una conferencia, ¿no? Y he estado por distintos países, he publicado un libro, soy la única de la familia que lo ha hecho. Y están que no les cabe el pecho, o sea, el corazón en el pecho del orgullo de mi hija ha hecho esto, no sabemos ni cómo. O sea, es como, pero esta le gusta pintar, está haciendo esto, ha ganado premio. Entonces están súper felices y súper contentos. Y también eso les ha ayudado mucho como a romper las barreras, ¿no? De decir, pues es verdad que la sociedad española te acoge, ¿no? Porque ellos también sufrieron bastante más que yo, en el sentido de burocráticamente, ¿no? La gente que te trata mal, porque es verdad que la gente va al restaurante chino y te trata como ciudadanos de segunda. O sea, yo he visto a gente hacer simpa, chavales, o sea, todo eso era nuestro día a día. Porque otra cosa que no hemos tocado es el tema de la xenofobia aquí, ¿no? Pero muchas veces en España tenemos no sé a quién se lo dije el otro día, que consideramos a los chinos inteligentes pero no listos, en el sentido de te engañan como un chino, ¿no? Entonces el tema de que te tratan como mogollón de paternalismo, como, ay, tú no entiendes nada, yo te voy a enseñar. Pues así de veces. Y en el restaurante. Entonces, claro, el recorrido de mis padres, que luego aquí no han tenido, mi madre en China era maestra y aquí es camarera. O sea, el tema de la migración son cosas súper duras. Y hasta aquí en España hace nada también éramos emigrantes. O sea, que total, que están muy contentos. Perdón. Pasar el micrófono. Perdón, Lo tienes. solamente quería darte la enhorabuena porque, volviendo al tema que ha dicho la chica de verde, en cuanto al lenguaje, yo soy traductora, entonces también me fijé mucho en estas palabras que tú creas, en los ayises o en estos neologismos y anglicismos en inglés que tú introduces como ghosting y lo explicas para que todo el mundo lo entienda. Y me parece que se lee muy bien, que fluye muchísimo y que de verdad has conseguido que reflexionemos sobre temas tan densos, tan profundos, con ese lenguaje tan fluido. Me encanta, solo quería darte la enhorabuena. Muchas gracias.
Luego me he dado cuenta de que es profundamente español los ejemplos. Cuando he dado charlas en Estados Unidos he dicho, ¿cómo traducís esto para que alguien lo entienda? O sea, son cosas muy locales. Lo de la españolidad son los padres, ese chiste, claro, ahí no se entiende. Solo Es fantástico, es una obra de arte, enhorabuena. Ay, muchas gracias, qué bien. ¿Qué hay? Buena vesprada. Ayer te oí en la SER Ah, qué bien. y hubo una cosa que me gustó y quisiera que le repitieras. Y es que dijiste una cosa que te doy toda la razón. En España hemos tenido el racismo interiorizado, dentro, un poco amagado, escondido, pero en el momento en que se institucionaliza y llega al Congreso de los Diputados y una persona representativa de mucha gente lo pone encima de la mesa y alardea de ese racismo, pues como que ya que todos los que tenían dentro guardado es fácil sacarlo. Decir, bueno, si lo dice este, lo decimos todos los demás. Claro, lo legitima. O sea, que alguien que esté en el Congreso de Diputados o que sea o que tenga relevancia lo legitime delante de millones de personas tiene un efecto llamada. O sea, que la gente ya no tiene miedo de esconderlo, como pasaba con Trump. Vamos a decir esto, vamos a hacer esto, y eso es el efecto mariposa. Y lo que comentabas antes de cuando uno llega a un país y quiere ser más del país que los otros. O más papitas que el papa. Exactamente. Yo siempre pongo un ejemplo en Francia, en el sur de Francia, que todos son Martínez, Rodríguez, o sea, hay españoles a mansalva. Pues resulta que el Frente Nacional de Le Pen tiene un caladero de votos importante en toda la inmigración española que está allí. Y el discurso racista entre estas personas está más arraigado que entre otras que son de Francia, genuinamente, digamos. O sea, la segunda generación de españoles que han emigrado a Francia parece que ahora molesta que vengan otros de fuera a quitarme mis privilegios. Sí. Eso es lo que comentabas antes, de uno llega y quiere ser más que el otro y se renuncia a lo suyo por ser más papista que el Papa, como decías tú. Totalmente, totalmente. Y por último, un estereotipo que me hace gracia. ¿Tú juegas a las máquinas tragaperras también? ¿Qué va? Es algo que no entiendo. No entiendo nada. Era para que me asesoraras. No juego nunca, pero según dicen, los chinos ganan siempre. Sí, hay. No me consta, o sea, no me consta. No me consta. No sé, no entiendo de máquinas, pero dicen que los chinos ganan las máquinas siempre. O sea que en matemáticas van bien. Yo no sé si las tragaperras tienen que ver con matemáticas, la verdad, ¿eh? No me consta. Se quedan, si tienen la memoria, no sé qué. Y otra cosa que ha comentado, y ya termino, que en la Plaza Parque Galicia hay una importante, pues ahí se produjo hace unos 10 o 15 años un brote racista tremendo, con manifestaciones en la misma calle, en la misma plaza, de varios días, y se produjo ahí un brote racista importante en la ciudad de Alicante, precisamente con toda la colonia china, con todo el tipo de negocios textiles, de almacenes. Todo esto empezaron a proliferar y empezaron a decir que era peligroso, incendios, tal. En fin, se hizo una campaña en detrimento de esta gente, de esta colonia que había allí. Recordarlo solamente. Sí, sí. Es que no has hablado de la xenofobia, pero es una cosa real aquí en España. O sea, hay estudios cuando hablan con distintas minorías, ¿no? Poblaciones migrantes, que yo pensaba que igual la población que tenía más percepción de racismo iba a ser la afro, ¿no? Afrodescendiente, ¿no? La población negra o la magrebí. Pero resulta que los que tienen más percepción de racismo son la población china y la filipina. Entonces se lo estaba comentando con una amiga y decía, claro, ¿por qué? Porque hay mucha narrativa de, por ejemplo, tú a una persona, a un musulmán, o bueno, no musulmán, sino una persona marroquí, la asocias más a peligrosidad y a delincuencia que una persona china, que es asociada a víctima más fácil. Entonces eso para la delincuencia, por ejemplo, afecta a si vas a ser víctima. Esto me lo explicó un policía de Usera, ¿no? Entonces es una cosa que a mí me volaba mucho la cabeza. O sea, si la narrativa nos hace víctimas más débiles, ¿esto realmente afecta? Pues la verdad es que sí. Porque me decía, claro, si tú, el estereotipo asociado a una persona china es que no al español, que lleva cash, porque somos ricos ahora y todo el mundo llevamos billetes por todos lados, no te va a denunciar, ¿a quién voy a atracar?
Entonces, claro, como delincuente vas a una persona china. Y en Usera hay más papeletas, no porque haya más cantidad de chinos, sino por estos estereotipos a que te atraquen si eres chino, a que, por ejemplo, si eres negro, si eres magrebí, si eres de donde sea. Es que es una cosa súper fuerte. El tema de la xenofobia. Bueno, eso. Yo creo que ya deberíamos firmar cómic, ¿no? Sí, yo solamente 2 comentarios que tenía aquí apuntados. Como sabéis algunos, yo he sido profesor de instituto muchos años, bueno, toda mi carrera profesional, y tú has hablado de un tema que es la forma de estar los chinos en clase. Y el chino siempre, normalmente, o la china, o los asiáticos, eran muy respetuosos, pero la tristeza. Y yo creo que es porque también eso que has explicado, que no se enteraban mucho, entonces estaban muy serios porque no se enteraban, pero no es porque fueran, porque hablando contigo es toda una risa, ¿no? Entonces, lo normal es reírse, pero ellos cuando llegan están así, siempre observando. Y me lo he apuntado aquí para esto. Y luego otra cosa, están con nosotros una asociación intercultural Alicante-China y nos han traído un papel que me gustaría deciros que el día 23 de enero en San Vicente del Raspey, para celebrar el Año Nuevo Chino, hacen una jornada en un restaurante que se llama El 88. Entonces apuntar 23, 88, matemáticas. Año Nuevo Chino que será el 2000 no sé cuántos. No, 4.700... Pues eso. Bueno, eso no lo apuntéis, pero sí, de todas maneras han dejado aquí algún cartel y se va a poner y yo creo que puede ser también visitarles ese día. Es durante todo el día, ¿no? De 11 a 2 y de 4 a 7. Vale. Sí, yo felicitarte porque me has ayudado a comprender y a conocer mejor a estos ciudadanos que me cruzo todos los días y me despiertan mucha curiosidad. Y realmente ha sido muy rico lo que has dicho, verdaderamente creo que sí. Has dicho identidad fluida, ¿no? Sí. Pero la identidad es poliédrica, uno tiene identidad con uno mismo. Soy el mismo que cuando tenía 15 años, que queda de entonces. La identidad es de uno para uno, de uno para su comunidad. Quiero decir, también la sociedad española también tendría que tener una identidad fluida. Sí, de hecho yo creo que las identidades fijas causan mucho sufrimiento. Claro. Sí, porque claro, si uno no fluye se rompe cuando algo no encaja. La identidad bloqueada o la identidad rígida sería la enemiga de la identidad que se abre, ¿no?, al otro. Para mí, sí. O sea, yo no puedo hablar porque no soy psicóloga, yo te lo digo de la experiencia propia. Entonces, a mí estas identidades en bloque o fijas y estáticas me han causado un sufrimiento tremendo porque no encajo en eso. Claro, claro. Entonces, el descubrimiento, la fluida o la poliédrica, ¿no?, de distintas facetas, y yo creo que es algo a explorar para todos y todas. Pero desde los griegos hay una cosa que es el odio al extranjero y hay otra cosa que es el amor al extranjero, que no me acuerdo ahora cuál es una palabra en castellano, que también existe... ¿Xenofilia puede ser? Xenofilia. Sí, pero hay otra más, no me acuerdo. Bueno, está bien. También existe el sentimiento de simpatía hacia el que viene de fuera. También. Y ese es el que habría que desarrollar, me parece, ¿no? Yo creo que sí. También, claro, en el gente de aquí, gente de allí, os habéis dado cuenta que bueno, ¿veis como cada año soy más tonta, tío? Yo no sé hablar bien. El ejemplo que pongo es tan físico, el de tener que darle la vuelta al libro para la empatía, ¿no? Entonces termina en el medio, que es un espacio compartido. Y yo quería, en verdad, ponerlo en vertical. Y mi editora dijo, Juan, no flipes, ya va, o sea, ya suficiente es maquetar el libro con 2 como para hacerlo ya en arriba, o sea, hacia arriba, porque yo lo que quería simbolizar era un punto de vista distinto para ambas partes. Claro, reversible. Claro, no es que yo diga y tú asumas, de ninguna de las dos partes, porque de eso no es convivir. Convivir es que hablemos las dos y estemos de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, para mí eso es la base de la convivencia. Y por eso termina el libro en ni aquí ni allí. Es un espacio compartido y tenemos que construir ese nosotros, ¿no? Construir un nuevo espacio, construir
cómo se construye en positivo esta comunidad de distintas culturas. Porque no le he llamado a la conferencia multicultural, porque multicultural es que distintas culturas viven, pero no se mezclan. Y la interculturalidad es que nos miremos como iguales, que es lo que somos, nadie es más que nadie. O sea, podemos reconocernos en nuestras diferencias sin tener que ponerse nadie encima del otro. Y yo no sé si es simpatía hacia el otro o es construir el nosotros, o sea, el nosotros. Porque al final convivimos todos aquí, ¿no? Y podemos reconocernos, pero también podemos convivir y podemos abrirnos. Es complicado. Seguiremos. Bueno, último. Os espero el miércoles día 19 a las 6 de la tarde, que hay la presentación de una exposición de un artista catalán, español, que se llama la exposición Síntesis, y os recomiendo que vengáis. A las 6 es la inauguración y la conferencia, y luego la inauguración de la exposición. El miércoles, os he dicho, sí, miércoles 19. Venga, ahora a firmar.